Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Color, saludos, Lord Saint Germain. Saint Germain, saludos, querida. COR, recientemente hablé con su llama gemela, Lady Master Portia, sobre la llama violeta transmutante. Saint Germain, de hecho, así es. Esta fue una excelente enseñanza. Y muy necesario en este momento. COR, todos apreciábamos mucho la sabiduría de Lady Portia. Ella habló sobre cómo estamos aquí para cambiar la vibración de un problema primero, antes de tratar de mover físicamente las partes de una situación, para sanarla o arreglarla desde afuera. Mi pregunta para ustedes de hoy se basa en eso. Todos estamos esperando que NESARA sea completamente promulgado y anunciado, sin embargo, la espera equivale a pedir que algo cambie exteriormente primero, para que finalmente podamos ser felices. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos inconscientemente reteniendo a NESARA no solo esperándolo, sino poniendo áreas enteras de nuestra vida y crecimiento interior en espera hasta que se anuncie? Debido a pensar, una vez que NESARA llegue, no tendré que preocuparme por eso. Ya sean finanzas, salud o relaciones, o nuestro propio crecimiento interior y curación. Saint Germain, un punto excelente. Sin embargo, comprendan plenamente que su Tierra está en un lugar de transición sin precedentes para un planeta de tercera dimensión. De modo que mientras se preparan con genuina y sincera alegría para recibir NESARA y sus muchas y hermosas provisiones, todavía están en un mundo físico que parece estar todavía atascado de muchas maneras en el viejo orden. Y así, sus caminos continúan, sí, aún debe alimentar a los niños, barrer el piso, ir a trabajar y mantenerse lo más saludable posible. Todo mientras ejercen sus derechos y preferencias de quinta dimensión para vivir una vida divinamente dirigida. Uno de aumentar la conciencia interior y aumentar la vibración, recordar meditar, estar en la naturaleza a menudo, pasar un tiempo tranquilo cada día donde solo descansas y te relajas, perdonarte a ti mismo de cualquier debilidad percibida a medida que sigues ese camino. Todos estos requisitos de la nueva tierra se sentirán pesados sobre ustedes a veces. Y así, la idea de la promulgación de NESARA, y todo lo que seguirá, incluyendo conocer a sus familias estelares, viene como un gran alivio. Muchos de ustedes han vivido numerosas vidas en la tierra, cientos de vidas, tal vez más. Llevas, mientras estás en un cuerpo humano, la memoria celular y energética de esas vidas, y todas las dificultades sufridas en ellas. Y en lo profundo del sufrimiento en esas vidas, que llevas inconscientemente pero que de alguna manera sientes, te das cuenta, esto no está bien. La tierra estaba destinada a ser un paraíso, no un lugar de sufrimiento, pérdida y degradación. Y esto es así. Sin embargo, la humanidad eligió la dualidad, como un experimento audaz para lograr un mayor crecimiento a través de la adversidad extrema mientras estaba en lo físico. También hubo otros factores, pero nos concentraremos en eso por un momento. Dentro de ese experimento siempre estuvo la semilla, la germinación de la liberación para un planeta que, a lo largo de los milenios, había perdido claramente su camino. La humanidad ha abierto un gran portal que no solo brinda a los seres humanos la oportunidad de crecer en un ambiente de adversidad y resistencia. A través de ese portal llegaron energías y seres que ningún mundo pacífico debería tolerar jamás. Sin embargo, toléralos como lo hiciste. Por un lado, el caos en el planeta se acumuló hasta donde revertir la situación se hizo imposible sin violar la ley universal con respecto a permitir que cada civilización se desarrolle sin intervención por parte de otros grupos más evolucionados, excepto en ciertos casos muy extremos. Y así, intrusos y usurpadores llegaron con la plena intención de eliminar las libertades de la humanidad, lo que ahora se llama derechos humanos,
que nunca necesitan ser defendidos antes de la caída a la tercera dimensión. Por otro lado, la aspereza de la vida en la Tierra tenía el potencial de catapultar a un alma joven mucho más allá de su nivel actual de expansión y autoconocimiento. Esto ofreció una gran promesa, demasiado grande para que la mayoría de las almas quieran darse por vencidas, porque ustedes, como especie de seres, siempre han amado una aventura, un nuevo territorio para explorar, nuevos conceptos para comprender. Y así, todo continuó, durante milenios. ¿Y qué lo detiene ahora? Varias cosas. El peligro en el que se encuentra su tierra actualmente, y el grito de ayuda de su propia alma en todo este universo. Su propia determinación de protegerla y proteger a la humanidad de ser superada por la implantación de AI, otra señal de que el experimento ha ido demasiado lejos. Y la llegada del Satyuga, una nueva era, en la que la justicia divina regresa nuevamente a la Tierra y a otras partes del universo. Con la paz y la prosperidad en la puerta, sus propias almas cansadas y las vidas de la Tierra, evolucionando y ascendiendo hacia adelante, se están dando cuenta, es hora de despertar. Es hora de recordar quiénes somos, divinidad en forma. Es hora de ponernos de pie y reclamar nuestro verdadero poder y liberar la identidad de la víctima y sus luchas por el bien. Y así, has sostenido en una mano tu divinidad, y en la otra, esta tendencia milenaria a ver la vida como difícil, a sentir que la atmósfera y el medio ambiente en la Tierra la convirtieron tanto en una prisión como en un planeta esclavo. Y entonces, ¿cómo pasas de un lugar de victimización, de aprender quién eras en el contexto de circunstancias a menudo insostenibles, a verte a ti mismo como creadores empoderados? ¿Cómo pasas de relacionarte principalmente con el mundo físico que te rodea, a darte cuenta de que todo es un espejismo? Imágenes externas que pueden desvanecerse o transformarse en un instante, con una transmutación de esas formas energéticas que primero sacaron esas imágenes del campo cuántico. Para la humanidad ahora, esto es un enigma. Desde la caída a la tercera dimensión, nunca os habéis visto a vosotros mismos como los magos de los reinos superiores que sois cuando estáis fuera de un cuerpo terrestre, devueltos a la forma etérica. Sin embargo, esas propiedades permanecen dentro de ti, y te llaman ahora, pidiéndote que recuerdes. Recuerda los elementos de este universo, que combinados con tu propia maestría interior, pueden crear o transformar mundos. COR, no estoy seguro de que estemos listos para dar ese salto, Señor. Se siente demasiado grande para nosotros todavía. Eres un alquimista, en casa con transmutaciones de todo tipo. ¿Dudamos de nuestra capacidad para cambiar las cosas en su raíz? Es por eso que buscamos aliviar los síntomas la mayoría de los días, ya sean personales o sociales. Saint Germain, y, sin embargo, lo haces a diario. No hay misterio en cuanto a por qué ciertas personas, objetos, ideas, experiencias fluyen fácilmente en tu vida, las llamaste. COR, sin embargo, eso sucede inconscientemente para la parte de temas. Eso cuenta. Saint Germain, lo más seguro es que sí. Y así, ahora, llama conscientemente, a través de la alegría, no al estrés o los sentimientos de obligación, llama a lo que te trae alegría, incluyendo Nesara. Necesitarás resonar con un sentimiento de alegría, y con un sentimiento de libertad, de recuperación completa de tu soberanía interior y exterior, para atraer a Nesara más rápidamente. Sin embargo, eres capaz. ¿Está esto en sus manos, la promulgación y el anuncio? Mucho más de lo que podrías saber. Y así, comienza a celebrar ahora. Reclama tus libertades internas incluso antes de que alguien te conceda las externas. Canta o baila como si los barcos ya hubieran aterrizado. Porque, de hecho, muchos lo han hecho, y están ahora, en este momento. COR, ¿dónde entra la llama transmutadora violeta en todo esto?
Saint Germain, coloca tu vida, todas las vidas y todo tu planeta en esa llama violeta. Ahora es el momento de transmutar lo que durante demasiado tiempo ha amortiguado tu espíritu interior y ralentizado tu llegada como planeta ascendido. La puerta está abierta ahora. Las energías requeridas están presentes. Da un paso adelante y declara tu estado de creador. COR. La mayoría de nosotros dudamos de que seamos verdaderos creadores, en parte porque estamos tan agotados por estas energías que fluyen ahora. Los rayos de luz solar son tan poderosos. Estamos siendo rehechos en nuevos seres. ¿La ascensión es un proceso agotador? Saint Germain, claro. Sin embargo, por mucho que puedas encontrar la energía para desear una cosa, ya tienes dentro de ti la energía para experimentar su presencia, como si ya estuviera en la habitación contigo. ¿Qué tipo de celebración tendrás con tus amigos? Ese día se anuncia Nesara. ¿A quién llamarás primero? ¿Qué tipo de baile harás? COR. Estaré demasiado ocupado saltando hacia abajo para hacer cualquiera de esos. Saint Germain, esto es algo hermoso, porque recuerda la alegría instintiva de la infancia. Esa pureza permanece, y desea hablar una vez más. COR. Gracias, Lord Saint Germain. Eso me da esperanza. Si podemos imaginarlo y sentirlo, entonces, ¿qué demonios sea? Y así es. Brillando la llama violeta a través de toda esta tierra. Saint Germain, así como está arriba, así será abajo. Arcos a todos nosotros, nos sentimos honrados de ayudar. COR. Muchas bendiciones, y muchas gracias. Saint Germain, y a ti y a todos los que los escuchan, querido. Todas las presencias y poderes de los reinos superiores están con ustedes, siempre. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.